Efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio, cuando el emisor o el foco de ondas y el receptor u observador se desplazan uno respecto a otro. En este apartado vamos a estudiar la descripción del fenómeno, los casos en los que se observa y algunas de sus aplicaciones. Bueno, este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austríaco Christian Andreas Doppler en el año de 1842, al notar cómo el tono de frecuencia del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Posteriormente, en 1848, el físico francés Armand Hippolyte descubrió de manera independiente a Doppler, un fenómeno análogo en las ondas electromagnéticas de luz, y de ahí que el efecto Doppler también se le conozca como efecto Doppler-Fizeau. Casos. El caso general, cuya expresión podrá usar para cualquier ejercicio. Este recogió en un punto foco en movimiento y observador en movimiento. Sin embargo, antes de llegar a él, te recomendamos que entiendas con claridad los tres casos previos que te presentamos. 1. Foco y observador en reposo. En el caso en el que tanto el foco como el observador se encuentre en reposo, no habrá efecto Doppler, pero lo incluimos aquí para ayudarte a entender claramente los otros tres que estudiaremos. Los círculos concéntricos de la figura representan las frentes de onda emitidas por altavoz. A la derecha, un observador en reposo percibe la misma longitud de onda emitida por el foco. 2. Foco en movimiento y observador en reposo. La frecuencia aparente o frecuencia percibida por un receptor en reposo de ondas aumenta cuando el foco emisor se aproxima al receptor y disminuye cuando se aleja, según la expresión F' es igual a F por V sobre V signo VF. F' o F significa frecuencia percibida por el receptor y frecuencia emitida por el foco respectivamente. V chica significa velocidad de propagación de la onda en el medio. VF significa velocidad del foco. Este signo utilizamos si el emisor se acerca al receptor, o el signo positivo si el emisor se aleja del receptor. Foco en reposo y observador en movimiento. Si el foco emisor de ondas está en reposo, la frecuencia aparente o frecuencia perceptiva por un receptor en movimiento aumentará cuando el receptor se aproxima al foco y disminuirá cuando se aleje, según la expresión F igual a F por V más menos VR entre V, donde F, frecuencia percibida por el receptor y frecuencia emitida por el foco respectivamente. V será la velocidad de propagación de la onda en el medio. VR, velocidad del receptor, y más o menos utilizaremos el signo más si el receptor se acerca al emisor. Utilizaremos el signo menos si el receptor se aleja del emisor. Aplicaciones. El efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación, desde la seguridad vial hasta la astrofísica, pasando por la medicina. Veamos algunos usos frecuentes. Radares. Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche. Astrofísica. La luz de las estrellas sigue los mismos principios que cualquier otra onda. En este caso, podemos usar el efecto Doppler para saber si una estrella se aleja o se acerca a nosotros. Ecoradiografías. La velocidad sanguínea en un parámetro que se vea alterado a través del efecto Doppler. Cuando se emiten ultrasonidos hacia el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos o hematis que actúan como elementos reflectores de este, de manera similar como los coches reflejan las ondas provenientes del radar.